reglamento, hay unas normas técnicas para detectar el lavado de dinero, está un instructivo que emitió la UIP de la Fiscalía para desarrollar esta ley. Una crítica que en lo personal le hago al instructivo es que, si bien es cierto, lo emite la Fiscalía en su potestad, pero la ley fue emitida por la Asamblea y tendría que ser también la Asamblea quien haga este instructivo, pero igual. Entonces, esta ley nos aplica a nosotros como iglesia. Veamos lo que dice el capítulo 1 de esta ley. Dice que la presente ley tiene como objetivo prevenir, detectar, sancionar y erradicar el delito de lavado de dinero y de activos, así como su encubrimiento. ¿Qué quiere decir? Que tiene prácticamente 5 objetivos. El más difícil de todos, de estos objetivos, ¿cuál creen que se pueda cumplir? ¿Cuál es el más difícil de cumplir de estos objetivos? Tenemos que, dice que el objetivo de la ley es detectar, es prevenir, sancionar y erradicar el delito de lavado de dinero. ¿Cuál sería de estos objetivos el más difícil que crean ustedes que se pueda lograr? Porque tenemos que, dice la ley, que el objetivo de ella, dice, uno de ellos es prevenir. ¿Cómo lo prevenimos? Tomando las medidas que ustedes mismos están haciendo, ¿verdad? Controlando a quienes diezman, quienes hacen su donación. Eso es con una forma de prevenir. Hay medidas que van a ir implementando poco a poco, de acuerdo al reglamento, al mismo instructivo. Se puede prevenir. No es difícil, es complicado porque las organizaciones que se encargan del lavado de dinero, cada vez que hay una nueva forma de prevenir, ellos también se transforman y buscan otras formas de lograr su objetivo de lavado de dinero. Entonces, el objetivo de la prevención es fácil de alcanzarlo, de lograrlo a través de las medidas técnicas que ustedes van a ir implementando como iglesia. Dice también, el otro objetivo es detectar. También es fácil que lo detectemos, ¿verdad? Veamos quién está viniendo a menudo a la iglesia, no es un miembro, pero se acerca mucho o a un miembro y que están poniendo ahí su diezmito, ¿verdad? Y entonces ya es más fácil. Hay alguna actividad que pueda decir, esta no es tan común, que quiera ayudar a hacer una obra, que quiera apoyar en esto. O sea, hay diferentes actividades que podrían darse y que las podemos ir detectando como iglesia. Bueno, este hermano está en la capacidad de dar tanto por la iglesia, para estar apoyando tanto. ¿De dónde sale ese dinero con el que nos está apoyando? Y ahí la importancia de conocer. Nosotros como iglesia no vamos a hablar de clientes, sino de conocer a nuestros miembros, ¿verdad? Conocer la capacidad económica de nuestros miembros para saber si en verdad tienen esa capacidad de decir, miren, voy a apoyar, todos los autobuses de la iglesia van a correr por mi cuenta. ¿Tendrá el hermano la capacidad de eso? Es ahí donde van a ir y es fácil detectarlo. Tenemos también, dice, sancionar. Si podemos prevenir y detectar, podemos sancionar. La ley lo va a hacer. Pero la más difícil entonces, ¿cuál sería de lograrlo? La erradicación, ¿verdad? Erradicar el delito de lavado de dinero es bien difícil, porque las personas, insisto, que hacen este tipo se transforman. Ah, no, ya me están detectando que estoy dando mucho a la iglesia. Bueno, entonces yo cambio mi mecánica y me voy para otra iglesia o cambio de actividad. Entonces, la persona que está en esto va a hacer siempre lo que tenga a su alcance para lavar dinero. Entonces, ese es el objetivo de la ley en base a la erradicación, sí es de los más difíciles que pueda haber. ¿Por qué? Porque el humano siempre va a tratar de cambiar, ¿verdad? De cambiar hasta lograrlo. Luego dice los sujetos de aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque la ley sola no puede ser una letra muerta, tenemos que activarla. Entonces, ¿quiénes son los que están obligados o estamos obligados a cumplir esta ley? Dice que esta ley va a ser aplicada a cualquier persona natural o jurídica
aun cuando esta última no se encuentre constituida legalmente, quienes deberán presentar la información que les requiere la autoridad competente que permita demostrar el origen ilícito de cualquier transacción que realicen. Fíjense que esto es bien importante con lo que está diciendo esta ley, porque recoge 3 situaciones diferentes. Recoge a las personas naturales, como cualquiera de nosotros, obligados a cumplir la ley. Recoge también a las personas jurídicas que son obligadas por derecho propio a cumplir la ley, pero trae una novedad esta ley que dice, aun cuando esta última no se encuentre constituida legalmente. ¿Qué podría pasar? Que el nuevo pacto tenga una filial en X lugar, pero no esté constituida legalmente. O sea, todavía no ha sido reconocida. Está formándose la célula. Se está formando la iglesia allá en aquella zona, no hay todavía estatutos para ella, todavía no se ha reconocido, pero aún así, a esa organización que se está formando, se le aplica la ley. Esto es una novedad porque se dice que mientras no se constituya legalmente, mientras no tenga una escritura de constitución, mientras no esté inscrita en el registro, no puede generar derechos ni obligaciones. Pero acá la ley sí. Aquí la ley le dice, mira, aunque no esté inscrita, aunque no tenga estatutos, aunque no tenga nada que la norme, usted se le va a aplicar la ley y por lo tanto tiene que conocerla, saber cuál es su alcance, cuál va a ser los informes que usted va a presentar. Entonces, por eso le dice, quienes deberán presentar la información que les requiera la autoridad competente. Puede llegar a la fiscalía y decirle, miren, deme todo su movimiento. No, es que fíjese que nosotros todavía, la Junta Directiva del Nuevo Pacto no nos ha dicho nada. No importa. Ya están funcionando, ustedes tienen que tener esta información. Entonces, es bien importante que conozcamos esta situación. Luego tenemos, dice, que los sujetos obligados son todos aquellos que habrán de, entre otras cosas, reportar las diligencias o operaciones financieras sospechosas y o que superen el umbral de la ley, nombrar y capacitar a un oficial de cumplimiento y demás responsabilidades que la ley y el reglamento de la misma, así como el instructivo de la UIF les determinen. Es decir, que nos está dando varias obligaciones, pero la más importante que nos está diciendo está ahí en negrita, ¿verdad? Que reportar las diligencias, operaciones financieras sospechosas. Vuelvo, insisto, la ley no le dice pruebe, no le dice cerciórese, pero usted está obligado a informar a la fiscalía cualquier acto que usted sospeche que se puede estar dando un lavado de dinero. Ya más adelante vamos a ver cómo pueden darse esos lavados de dinero. Pero entonces la ley le dice, mire, infórmelo. Y acordémonos que en materia penal el delito se puede dar por acción y por omisión. ¿Sí? Yo estoy viendo que se está dando ahí, no estoy segura, pero me sospecha que está ahí, hay algo raro. Pero si me quedo callada y no lo reporto, en primer lugar tengo que reportarlo a mis autoridades, ¿verdad? Como iglesia somos obedientes de una autoridad que tenemos. Reportarlas a nuestro pastor, ¿verdad? A nuestro apóstol, reportarlo. Ahora, si no hay nada, entonces también tenemos que reportarlo a la fiscalía, porque tenemos que saber también el mando dentro de la iglesia, ¿verdad? No nos vamos a saltar las jerarquías que hay en la iglesia, pero sí es necesario que las reportemos. Dice también nombrar y capacitar a un oficial de cumplimiento. ¿Por qué? Porque al inicio, cuando comenzó la ley, se nombraron oficiales de cumplimiento, pero que no estaban capacitados. Simplemente requerían o que fuera un contador o que fuera un abogado, porque decían que por lógica el abogado debe conocer la ley, ¿verdad? Entonces, pero acá entonces la ley dijo, no, tienen obligación de capacitarlos. Entonces, para ver hasta dónde. Y al ver esto de la ley, es una increíble, todas las leyes, la normativa que se les aplica y que es necesaria esa capacitación. Dice, todo lo que está en la ley, el reglamento, el instructivo, también hay normas técnicas para gestionar los riesgos, esos riesgos que se puedan estar dando de lavado de dinero dentro de la iglesia. Dice,
qué es el encargado de cumplimiento y qué va a hacer. La ley le manda que ustedes tienen que tener un encargado de cumplimiento y un suplente. Para el caso que por el motivo el encargado pida permiso, se enferme o tenga otra actividad, el suplente pueda llegar a ocupar ese puesto y a ejercer esas actividades. ¿Qué es lo que van a hacer? Dice, los encargados de cumplimiento tienen que poseer un grado académico a nivel universitario. Vean lo importante que esta ley no le está diciendo que sea un abogado, que sea un contador, que sea un ingeniero, no. Por eso le dice la ley que usted lo tiene que capacitar, porque usted dentro de sus miembros va a buscar el personal más idóneo, ¿verdad? El que usted considere que tiene más capacidades técnicas, éticas, que le rinda más confianza, ¿verdad? Porque él va a ser el encargado de ser sus ojitos ante los demás. El encargado del cumplimiento tiene que estar atento a ver esas sospechas que se pueden estar dando, que no se cumpla la ley, que no se cumpla el reglamento, que no se cumplan las normas técnicas. Entonces, el encargado de cumplimiento son los ojitos de sus autoridades para informarles en caso que él sospeche que se pueda dar un lavado de dinero. Por eso es que la ley no le dice un título académico, porque puede ser cualquier persona con un título universitario el que ustedes lo puedan nombrar. Dice académico a nivel universitario. No le pide maestrías tampoco, no le pide doctorados, sino que tenga su nivel, porque es una persona que va a saber comprender mejor el alcance. Y eso lo va a decir, bueno, pero yo soy ingeniero, ¿cómo puedo ser oficial de cumplimiento? No importa, usted es ingeniero, pero se le va a capacitar. Se le va a capacitar en esa ley especial que usted va a ir a cumplirla, ¿verdad? Por eso ese artículo. Dice, tanto el encargado de cumplimiento, el titular y el suplente deben de residir en El Salvador. No se vale tenerlo fuera, ¿verdad? Tiene que ser acá. Sí, porque a veces se dan esas situaciones. ¿Y dónde está? No, mire, es que ahorita no está. Él allá. Nosotros le mandamos todo. Porque hay empresas que así trabajan. No mire que él está en México, nosotros le mandamos las cosas, él las manda y las revisa y ya nosotros las firmamos. Entonces, aquí no. Aquí el oficial o el encargado de cumplimiento tiene que residir en El Salvador y de preferencia donde ustedes tengan sus oficinas, ¿verdad? ¿Dónde tiene oficinas las administrativas Nuevo Pacto? Pues aquí en San Salvador. Entonces, ¿dónde tiene que residir él? Aquí en San Salvador. Porque, ¿qué pasa si su oficial de cumplimiento reside en San Miguel? ¿Qué pasaría? Vamos a ver. No está presente. O sea, ¿qué pasa? No, mire, es que yo vivo en La Unión y los servicios aquí son a las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que venir temprano, irme? O sea, es un poco complicado, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque él no va a estar pendiente en horas, digamos, administrativas. Porque ¿dónde se puede dar el lavado de dinero? Es cuando estamos en servicio. Porque acá donde le viene gente y dice, mire, yo quiero ofrendar esto, miren, yo quiero participar en esto, miren, es cierto, eso lo va a hacer en la hora administrativa, pero es en horas de servicio donde los hermanos o nuevos hermanos se pueden acercar y decirles, miren, ¿qué puedo hacer para servirle al Señor? Dando esta ofrenda, haciéndome cargo de esta obra. Entonces el oficial ahí tiene que estar pendiente, ¿verdad? Entonces no podría residir fuera de la sede porque le va a ser más difícil el venir y estar pendiente de los actos de la iglesia. Dice, otro requisito esencial es contar con conocimiento especializado sobre aspectos financieros, operativos y jurídicos de la actividad comercial a la que se dedica la sociedad o entidad. En este caso, tendría que conocer cómo funciona la iglesia, conocer su naturaleza, conocer su organización, ¿verdad? Como vimos la vez pasada, que ya le dimos a todos sus estatutos, pues el oficial tendría que conocer, manejar esos estatutos al dedito, ¿verdad? Conocerlos, dónde están las obligaciones, dónde están sus derechos, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, qué requisitos tenemos que hacer para formar una nueva filial. Entonces, él tiene que conocer eso. Entonces, esos son requisitos necesarios que debe de cumplir él.
Los encargados de cumplimiento gozarán de independencia y autonomía en el ejercicio de funciones y obligaciones. Quiere decir que ellos no se deben más que a la ley. Así como los jueces dicen solo nos debemos a la Constitución y a las leyes, también el oficial de cumplimiento, ¿verdad? Solo se debe, en teoría, a la ley. Pero eso no quiere decir que en un momento dado, él, como les digo, no tenga que informar en primera instancia a las autoridades de la iglesia, porque es parte de la ética también de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son ustedes como organismo que van a tomar las mejores decisiones, porque a lo mejor el apóstol se le esté pasando algo, pero el oficial, como va a hacer sus ojitos, le va a ir a decir, ¿verdad? Mire, está pasando esto. Entonces, pero él en esa función, él va a tener independencia de decir, lo informo a él primero o lo informo a la fiscalía. Ahí va a depender de la ética de la persona que esté actuando, ¿verdad? ¿Sí? Porque él va a tomar la decisión. Él puede decir, no, esto es tan grave que involucra a toda la junta directiva, así es que yo me amparo en la independencia y voy directamente a la fiscalía. Entonces, pero eso lo va a evaluar el oficial de cumplimiento y él puede actuar ahí con total independencia, al igual que los auditores, ¿verdad? Los auditores tienen esa independencia. Pero como decimos, y hay vasta jurisprudencia, eso es relativo, ¿verdad? No hay una independencia absoluta, porque siempre hay un lazo de laboral, profesional, en este caso también religioso, ¿verdad? El respeto que se debe, entonces eso hace que esa independencia no sea absoluta. Y ese es un riesgo que se corre, y eso es de los riesgos que ustedes tienen que saber administrarlos, ¿verdad? Que esa independencia, aunque no sea absoluta, es relativa, se cumpla, ¿verdad? Porque vemos personas que decimos, no, yo le agradezco tanto a la iglesia que yo, aunque vea, yo voy a cerrar los ojos, porque no, mejor puede ver cómo solucionamos esto. Y a veces ya no lo podemos solucionar acá, porque como se hace costumbre, si me lo perdonan la primera vez, la segunda, la tercera, entonces ahí es donde el oficial tiene que tener esa independencia de valorar todas esas situaciones, ¿verdad? Porque si no, de nada serviría tenerlo acá si van a estar dando esas cosas. Dice, los encargados de cumplimiento no podrán ser despedidos, sancionados o removidos por cumplir con las atribuciones inherentes a sus funciones y obligaciones. Igual que los auditores internos no pueden ser despedidos, ¿verdad? No puede, ya me reportó al hermanito que está haciendo esta cosa, mejor lo despido. O lo que hacemos, vamos a promocionar a otro oficial de cumplimiento, a otro encargado. ¿Cuál es el ardid que tomamos? Miren, vamos a llevar a junta directiva y que esto sea rotativo. Ya el hermano ya tiene muchos años de estar acá y lo vamos a cambiar por otro. ¿Qué estamos haciendo? Lo estamos castigando porque detectó una sospecha de un lavado de dinero y queremos encubrirlo. Entonces, para encubrir eso, lo quitamos y ponemos a otro. Entonces dice la ley, mire, no lo pueden quitar, no lo pueden sancionar por haber cumplido con él con sus atribuciones. Dice, en caso que se desee designar como encargado de cumplimiento a un trabajador contratado previamente por la empresa, se podrá hacer siempre y cuando se desempeñe en cualquier actividad administrativa o cargo que no sea el de contador, auditor interno o otros relacionados en esas áreas para evitar un conflicto de intereses en el cumplimiento de sus funciones y obligaciones. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden contratar o nombrar a cualquier persona que sea trabajador de la misión, siempre y cuando no sea el contador, el auditor interno o otros cargos relacionados. ¿Por qué no podíamos nombrar a la contador como oficial o encargado de cumplimiento? ¿Quién me quiere decir? ¿Por qué no la podemos nombrar a ella? ¿Por qué habría ese conflicto de intereses? Porque ella es la encargada de registrar y controlar los ingresos, ¿verdad? Entonces, si la nombramos a ella como contador y la nombramos como encargada de oficial cumplimiento, ella misma va a estar, entonces son de las funciones que son incompatibles, ¿verdad? Porque ella misma está controlándose y ella misma detectó, mejor ya no lo registro de esta forma,
no, lo llevo a un gasto, lo llevo a esto, entonces es más difícil, ¿verdad? ¿Por qué también no podríamos nombrar como encargado de cumplimiento al auditor interno? Por lo mismo, porque el auditor interno es el que nos va a fiscalizar. Y la misma ley dice que el auditor interno tiene que vigilar el cumplimiento. Entonces, él estaría vigilando el cumplimiento como auditor interno y también como oficial de cumplimiento. Es imposible, entonces tampoco. Pero, mande. Una dualidad de funciones incompatibles, ¿sí? Porque él mismo tendría, imagínense que el auditor interno está obligado por ley a informar a la junta directiva, de ustedes en este caso, pero también en ese caso tiene que informar a la fiscalía. Y entonces como oficial de cumplimiento se quedaría en aquel también que informaría dos informes. ¿Quién se los revisa a quién? Imposible. Pero ¿qué otros cargos dice? O otros relacionados en dichas áreas. Tenemos el contador, tenemos el auditor interno. ¿Qué más tenemos dentro de la misión que tenga un cargo que esté relacionado con estas áreas y que no pueda ser nombrado por eso? El tesorero, el que jala el ingreso, ¿verdad? Y que muchas veces puede darse por ahí. ¿Qué más? ¿Quién es más? Exacto, va. El contador tiene asistentes, el contador tiene auxiliares. Entonces, los auxiliares del contador no pueden ser nombrados tampoco. Los auxiliares del tesorero, porque acuérdense que el tesorero no puede hacer todo el trabajo. Necesita un asistente, necesita un colaborador. Entonces, tampoco ellos pueden ser nombrados como oficiales de cumplimiento. Todos aquellos cargos que están relacionados con las finanzas no pueden ser nombrados como oficiales de cumplimiento. Ojo con esto cuando ya lo nombraron ustedes, ¿verdad? Se cercioraron que no sea ninguno de ellos, ¿verdad? Porque si no van a tener esa dualidad. Vamos a ver. Dice, finalmente es importante mencionar que por la naturaleza de las funciones como encargados de cumplimiento, no es posible realizar el nombramiento por medio de subcontrataciones. Es decir, que la contratación debe realizarse directamente con la persona que van a desempeñar el cargo de titular o suplente. No podemos subcontratar, ¿verdad? Que a veces podemos decir, vamos a contratar el despacho contable para que él nos mande un... No, tiene que estar acá, ¿sí? No podemos decir, miren, el despacho jurídico allá nos ofrece... No, tiene que ser aquí, porque la relación laboral, profesional, tiene que ser acá con ustedes, porque la responsabilidad es de ustedes. Él va a ser, como le digo, los ojitos de todos ustedes para que se cumpla la ley, se prevenga, se detecte, se sancione y se erradique el lavado de dinero acá, al menos acá, porque el objetivo, el propósito de esta capacitación es que estos 4 objetivos de la ley se cumplan al menos aquí, con nosotros, ¿verdad? Que nosotros aprendamos como misión cristiana, nuevo pacto, poder detectar, prevenir, sancionar y erradicar hasta donde sea posible. Porque si todos vamos a eso mismo, vamos a lograr estos objetivos de la ley a nivel de país, todos poniendo de nuestra parte. Entonces, el objetivo de esta capacitación es que nosotros como misión podamos cumplir los objetivos de la ley. Dice el artículo 5 de la ley, para los efectos penales también se consideran lavado de dinero y de activos y serán sancionados con prisión de 8 a 12 años y multa de 50 a 2.500 salarios mínimos mensuales computados conforme a lo establecido en el artículo anterior, los hechos siguientes. Es decir, que el incumplimiento a la ley no solamente es un incumplimiento administrativo, ¿verdad? No solamente es que yo voy a sancionar a X persona con decirle, mire, usted ya no es miembro de esta iglesia porque usted está haciendo esto. No solamente es decirle, mire, usted ya no va a ser el contador, el auditor, no, sino que abarca un aspecto penal. Y una sanción que vean que no es nada gratis, ¿verdad? Es de 8 a 12 años, a 12 años de prisión
y una multa de 50 a 2.500 salarios mínimos. ¿Cuánto sería esto en dinero? Bastante, ¿verdad? Y no vale la pena, porque a veces en el menudeo, donde se hace el lavado de dinero, no llega ni siquiera a 3 salarios mínimos. ¿Cuánto sale? Y les aseguro, el mínimo. Y lo que sucede es que, como les digo, en el menudeo, donde se hace el lavado de dinero, que es bien difícil detectarlo, no llegamos a $18,000. Las personas juegan con cantidades que a veces pasan de 50 a $100. Claro, ya cuando se hace seguido, puede darse más, pero en el menudeo o donde está, porque lo que hacen ellos es no pasar el umbral de los $5,000 a $10,000. Ahí, ¿verdad? Quedarse en ese margen y poder maniobrar para el lavado de dinero. Pero aquí, como vemos, tenemos una sanción tanto de prisión como monetaria. O sea, no es solo decir, si los 8 años pasan rápido. No, también tiene que pagar. Tiene que pagar mínimo $18,000, ¿verdad? Dice, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que puede constituir un lavado de dinero? Ocultar o disfrazar en cualquier forma la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad aparentemente legal de fondos, bienes o derechos relativos a ellos, que procedan directa o indirectamente de actividades delictivas. Es decir, no solamente es aquí hago, no, es ocultar. Voy a ocultar de dónde viene este dinero. Hermana, ¿y estos diezmos de dónde vienen? Hay una remesa que me hicieron por ahí. Porque cuando van en el selecto, me fijo, van a remesa. ¿Qué es de usted? Es mi papá, es mi tío. ¿Y si realmente será el papá, será el tío? Entonces ahí es una forma de ocultar y allí le pasan la remesa y usted no sabe si efectivamente ese dinero que le están remesando es tiene un origen delictivo, de una extorsión, de un secuestro, de cualquier cosa, de un chantaje, no lo sabe. Entonces simplemente, pero ahí es donde tiene el oficial de cumplimiento, tiene que saber si se está ocultando o disfrazando, que es lo más común, que se disfraza, ¿sí? Es que mi papá está en los Estados Unidos y me manda dinero. ¿Realmente papá? ¿O no? Entonces, o se da ese dinero ilícito. También dice la naturaleza, o sea, ¿de dónde proviene ese dinero que le están remesando? ¿De dónde viene el dinero que estamos poniendo en el canastito, verdad? ¿Es de nuestro salario? ¿Es de una donación que me hicieron? Porque si yo gano el mínimo, que me dieron los $400, y voy a diezmar 500, pero como son bien inteligentes, no le van a diezmar 500 de un solo. En un servicio le van a poner $100, en otro servicio le van a poner 50, en el otro servicio otros 150. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que determinar si esa persona tiene la capacidad en ese mes de hacer esos diezmos, ¿sí? O sea, porque no lo van a hacer. Normalmente, ¿qué hacemos? Cuando recibimos nuestro salario, destinamos nuestro diezmo, ¿sí? Pero cuando ya vemos de que alguien, que me salió por ahí una litis, me salió un negocito por ahí. Entonces ahí es donde es bien necesario conocer a nuestros miembros, conocer si en verdad tienen la capacidad de todas las semanas poner en el platito su diezmo. ¿Y hasta cuándo? Porque digo, ahí en ese menudeo es donde se podría dar. Y por eso es bien necesario conocer. Dice la naturaleza, el origen, la ubicación. ¿Dónde fue ubicado ese dinero? El destino, ¿para dónde va ese dinero? ¿Sí? El movimiento o la propiedad aparentemente legal de los fondos, bienes o derechos relativos a ellos. O sea, todo eso son cuestiones que el oficial deberá estar pendiente que se pueda dar dentro de la iglesia. Dice adquirir, poseer, utilizar fondos, bienes o derechos relacionados con los mismos, sabiendo que derivan de actividades delictivas con la finalidad de legitimarlos.
A veces adquirimos un carro, ¿verdad? A veces yo veo a veces en Colonia, ¿no? Que usted dice, y esta persona como que tiene un carro bien bonito, ¿verdad? Pero no trabaja. Otro vecino que tiene un carro, o sea, no es que uno le tenga envidia, de la sana, pero dice, ¿y cómo puede ser que si solo se dedica a hacer mandados en la colonia y de repente usted lo ve con un carro bien bonito, ¿verdad? Y estoy taxiando, dice, ¿realmente estará taxiando? ¿Le pide usted una carrera? No, ahorita estoy ocupado. No se la puedo hacer porque ahorita estoy ocupado. Pero usted le pregunta, está usando el carro como taxi, como Uber. Entonces, ahí donde estamos haciendo un disfraz o estamos adquiriendo o estamos poseyendo algo para lavar dinero. Dice, para los efectos de esta ley se consideran encubridores. Ven, aquí ya la ley nos está hablando también de los encubridores, de aquellos que vemos y nos quedamos callados. ¿Quiénes son estos? Los que sin concierto previo con los autores o participen del delito de lavado de dinero y de activos, ocultaren, adquirieren o recibieren dinero, valores u otros bienes y no informen a la autoridad correspondiente inmediatamente después de conocer su origen o impidieran el decomiso de dinero o otros bienes que provengan de tal actividad. Quiere decir que sin ponerse de acuerdo, no sabían que ese dinero era de una actividad ilícita, pero vino, lo usó. Entonces ahí el oficial o el encargado de cumplimiento tiene que informarlo. Y miren qué bien dice en la ley, a la autoridad correspondiente. En este caso, ¿a quién le tendría que informar usted si detecta algo? A la autoridad correspondiente dentro de la iglesia, primero a su junta directiva, ¿sí? Si su junta directiva no hace nada, entonces nos vamos a la fiscalía. ¿Por qué? Porque como miembros de una iglesia, primero tenemos que solucionar nuestros problemas aquí, ¿verdad? Acá. Ver cómo evitamos eso, porque es el cuerpo de Cristo el que va a estar en un momento dado afectado. Porque van a decir, miren, la iglesia. Y acuerden que cuando es una noticia negativa en contra de las iglesias, salen hasta con rótulos, con negritas y las letras más grandes habidas y por haber, ¿verdad? Entonces, tenemos que, por eso dice, a la autoridad correspondiente. ¿Quiénes son su autoridad correspondiente? Pues sus pastores, su junta directiva. Mire, estoy viendo que aquel hermanito, ¿y de dónde saca dinero? ¿Y de dónde viene? ¿Y qué pasa? O sea, tenemos que aprender a saber esto. Por eso los encubridores, el que sin concierto, o sea, sin conocer de dónde viene, sin conocer a quiénes son los autores, pero él sabe que ese dinero proviene de una actividad ilícita y se queda callado. Dice, los que sin concierto previo con los autores o participen ayudaren a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de esta. Viene la hermanita y le informa a la junta directiva, mire, fíjese que se está dando esta situación, pero viene la otra hermanita, no, niña, no sea mal pensada, eso no es así. Entonces, ¿qué pasa? Estamos tratando de encubrir, deteniendo esta investigación. ¿Para qué si la iglesia no está para hacer esas cosas? No, enfrasquémonos mejor en lo que nos dice la iglesia, predicar la palabra de Dios. Sí, vamos a predicar, pero también tenemos que ver esta situación. Entonces, como iglesia podemos quedar en un momento dado en esta situación de quedarnos callados. Dice, los superintendentes y demás funcionarios o empleados de los organismos de fiscalizar o supervisar que no comuniquen inmediatamente o obstaculicen el conocimiento a la fiscalía de la información que les remitan las entidades bajo su control. También van a ser considerados como, dijimos, encubridores. Los que nos quedemos callados, que no comuniquemos inmediatamente a la fiscalía, que nos quedemos, no, ya me lo dijo la hermanita, se lo comunica a la junta directiva, pero la junta directiva no hace nada. Y el oficial de cumplimiento, entonces, no, ya lo comuniqué, ya le di espacio. Acordemos, por el derecho de audiencia y defensa que tenemos de acuerdo a la Constitución, no es cuestión que de un solo, ¿verdad? Entonces, no, ya les voy a dar un plazo para que ellos vean y actúen. No actuó la junta directiva en ese plazo que les di, entonces yo vengo y lo informo. El encargado de cumplimiento tiene que tener ese tacto, ¿verdad? En esta independencia, decirles, miren, está pasando esto,
tengo sospechas que esto se está dando, les doy un plazo para que lo solucionen. Si no lo solucionan, yo lo informo a la Fiscalía. Él se libera y les da un plazo también para que ustedes lo solucionen, ¿verdad? Que erradiquemos eso. Dice, quienes con conocimiento hayan intervenido como otorgantes en cualquier tipo de contrato simulado de enajenación, mera tenencia o inversión por medio de la cual se encubre la naturaleza, origen, ubicación, destino o circulación de las ganancias, valores o demás bienes provenientes de hechos delictivos, tal como se especifica en el artículo 4. Aquí él le dice, quien ha intervenido como otorgante en cualquier tipo de contrato simulado, ¿sí? Por ejemplo, alguien una vez, hace un par de meses atrás, digamos, me dijo, mire, fíjese que tengo un cliente que quiere vender el derecho de posesión de un inmueble. ¿Tiene las escrituras? No, es que él tiene ahí, pero ya hizo el proceso para... No, sí, ahí está nada más. Entonces, este sería un acto simulado. No tiene ningún derecho, pero quiere vender algo que no es de él. Entonces, o lo que hacemos es que los famosos prestanombres. Por ejemplo, hace tiempo, en una institución donde estuvimos con la licenciada, se dio una subasta de vehículos. Ningún financiero podía participar. Pero llega uno de ellos y me dice, mire, ¿cree que puede comprarme el carro que él participe? Yo le doy el dinero y usted participa y después me lo pasa. No, nada, después van a decir de que yo compré y después se lo paso. No, aquí quedó. Entonces, ahí es donde se puede dar también eso, ¿verdad? Mira, comprame este carro, que salga tu nombre y unos meses más tarde, y son tan listos que se ponen un contrato de venta con promesa de retroventa. Es decir, yo se lo vendo, pero me quedo el derecho de que más tarde se lo vendo a usted. O sea, el pacto. Entonces empezamos con aquel jueguito que debemos de tener cuidado, ¿verdad? Y las iglesias pueden caer en eso, porque a veces necesitamos comunicarnos, llevar los hermanitos en los vehículos, necesitamos muchas cosas y podemos caer en este tipo de situaciones. De ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque dice cualquier tipo de contrato simulado, o sea, cualquier contrato de promesa, de dar, de otorgar, o dice enajenación, cuando vendemos algo, ¿a quién se lo van a vender? ¿Nos lo van a vender para después volverlo a comprar? Ahí estamos. Dice mera tenencia o inversión. Las inversiones están hoy muy de moda y nos están llamando la atención de que invirtamos, pero realmente es una inversión legal. Las iglesias tendrían que ponerse cuidado con eso, porque van a decir, mire, pues pueden invertir en esto y en las ganancias van a tener los intereses, los frutos, ustedes pueden hacer eso. Ahí, como iglesia, acordemos que no, al menos no tenemos fines de lucro, pero podríamos caer en eso. Ahora, ya viendo esto de la ley, quiénes son los encubridores, cómo los podemos detectar, cuáles son los objetivos, ahora dice también el registro de las ONGs en el Ministerio de Gobernación nos da nuevos requisitos para registrar a nuestras asociaciones sin fines de lucro. Y la dirección encargada de ella ha emitido estos lineamientos. Dice, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2 de la Ley contra el lavado de dinero y activos y el 83 del instructivo para la prevención, detección y control del lavado de dinero y activos, financiación del terrorismo y la financiación de la protección de armas, destrucción masiva de la Unidad de Investigación Financiera, vean que el instructivo le agrega también no solamente el lavado de dinero y de activos, porque muchas veces creemos que el lavado de dinero solo se da en el dinero, no, también el activo cuando vendemos, enajenamos, pero la Fiscalía también le pone para la financiación del terrorismo y la financiación de la protección de armas, de destrucción masiva, porque cuando yo lavo el lavado de dinero o de activos, lo puedo usar para cualquier cosa, pero lo más importante y lo más peligroso es para adquirir armas de destrucción masiva. Entonces, por eso la UFI ha emitido este instructivo y tiene unas reformas y entonces dice qué es lo que van a hacer. ¿Para dónde vamos para atrás? Dice, comprobante, si ahora tenemos que irnos, tenemos que presentar, dice, comprobante de registro de entidad encargado o oficial de cumplimiento ante la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República. Usted ya tiene registrada su unidad, ¿verdad?
Ya registraron la misión ante la fiscalía. Ya registraron a su oficial de cumplimiento, porque todos esos son los requisitos que cuando vayan a renovar sus credenciales ante la gobernación se los van a pedir. Dice punto de acta con el nombramiento del encargado de cumplimiento, titular y suplente cada vez que exista un cambio de estos. Cuando haya cambio de estos, ustedes tienen que ser específicos por qué los están cambiando. Muchos lo que están haciendo en estos momentos, que en esos acuerdos donde hacen esos cambios, el que se va, el que se retira, expresa que está de acuerdo y que no, el cese de su cargo no obedece a que él haya detectado un caso de lavado de dinero, para prevenir lo que decíamos antes, que ellos no los pueden quitar por una situación de detección de lavado de dinero. Entonces, para prevenir esto, lo que se hace es que vamos a cambiar al oficial, al encargado, pero él tiene que darnos una nota en la cual certifique que él se va por motivos X, por esto, lo otro, pero no por detección de lavado de dinero. Con eso se está garantizando él y se están garantizando ustedes para un futuro proceso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que están haciendo la mayoría cuando hacen cambios. Cerciorarse que quede claro que se está viendo ese cambio, no porque detectó algo sospechoso, ¿verdad? Sino que porque él se quiere ir o porque ustedes quieren nombrar a otra persona por cualquier motivo menos ese. Dice, adicionalmente a lo antes mencionado, deben cumplir con las obligaciones definidas en el artículo 84 del instructivo para la prevención. ¿Qué nos dice el instructivo para la prevención, detección y control del lavado de dinero y de activos? Imagínense, financiación del terrorismo y la financiación de armas de SIVA. Dice que debe mantener información sobre el propósito y los objetivos de actividades declaradas, la identidad de las personas que poseen, controlan o dirigen sus actividades, incluyendo los funcionarios de alto nivel y los miembros de la junta directiva. Quiere decir que ustedes van a tener que informar o comunicar cuáles son los objetivos y los propósitos de las funciones de la misión, porque si no, les van a responder cuáles son, se los van a pedir. La identidad de las personas que poseen, controlan o dirigen su actividad. ¿Quiénes son las personas que conforman la junta directiva de la misión? ¿Quiénes controlan? O sea, ¿quién es el auditor? ¿Quién es su auditor interno? ¿Sí? Incluyendo los funcionarios de alto nivel y los miembros de la junta directiva. O sea, toda esa información la tienen que proporcionar a gobernación para cuando ustedes vayan, ya sea a renovar sus credenciales o cuando una nueva entidad tenga que ir a inscribirse. Contar con estados financieros anuales que ofrezcan desgloses detallados de los ingresos y egresos. Porque lo normalmente se hacía hasta antes de esta reforma era que se presentaban estados financieros generales, ¿verdad? Sin mayor desglose, ¿verdad? Sino que simplemente aquí está el activo con unas cuantas cuentas corrientes, con cuentas de ahorro y el pasivo, nada más. Eran balances pequeñitos que a veces eran bien chiquitos, o sea, es que solo para presentar la gobernación, es fácil. En cambio ya no. Hoy tiene que haber un desglose exacto, detallado de todos sus ingresos y de todos sus egresos para que cuando venga cualquier auditoría, cuando venga Hacienda o venga la Fiscalía, puedan ustedes justificarlo y ellos sepan y puedan sacar sus informes limpios. Dice también, tendrán que informar cómo adoptan controles apropiados para asegurar que todos los fondos son contabilizados completamente y que se emplean de una forma que corresponda al propósito y los objetivos de las actividades declaradas por la asociación. Es decir, que tienen que tomar sus controles internos para ver cómo son contabilizados, cómo se emplea. O sea, porque una cosa es que el contador lleve el control estricto, ¿verdad? De todos los ingresos, todos los egresos, bien detallados. Eso se lo van a pedir. Pero también les están diciendo y que se empleen de una forma correcta con el propósito de las actividades de la misión. ¿Sí? Porque si no lo vimos la vez pasada, si tenemos un activo, tenemos un autobús, tenemos un activo y no lo usamos para actividades de la iglesia, ¿en qué estaríamos cayendo? ¿Qué estaríamos realizando ahí? ¿Qué es lo que hacíamos la vez pasada con eso?
y lo vimos. Una malversación de fondos o de bienes, ¿sí? Peculado si hay un interés de por medio y yo me hago, pero cuando solamente es porque quiero ayudarle a la otra iglesia que está allá con los vehículos porque no tiene y no es mi función, no estoy facultado para eso, entonces hay una malversación porque estoy utilizando mis bienes para otra actividad que no fue para lo cual se adquirieron. Entonces, por eso aquí dice que tenemos que tener cuidado porque esto lo vamos a informar a gobernación. Dice, sean contabilizados completamente y que se empleen de una forma que corresponda al propósito y los objetivos de las actividades declaradas por la asociación. ¿Cuál es el propósito de la misión cristiana Nuevo Pacto? Entonces, todo lo que adquiera la misión, ¿para qué tiene que utilizarse? Para predicar el evangelio en todo el territorio. Entonces yo no puedo usar este micrófono para otra cosa que no sea esa, ¿verdad? No puedo usar la silla, hay que ver la quinceañera, le vamos a llevar las sillas de la misión allá para que hagan no lo podemos hacer, porque aunque queramos hacerlo, estamos usando nuestros bienes para algo que no es de nuestra naturaleza y de nuestros propósitos, ¿sí? Entonces dice, tomar medidas razonables para confirmar la identidad, los antecedentes y la buena reputación de sus beneficiarios. Vean lo que dice, tomar medidas razonables. No es absoluto, ¿verdad? No le dice, mire, tome una medida que le garantice a usted al 100% quiénes son los donantes de la misión. ¿Quiénes son todos los beneficiarios de la palabra de Dios? No, usted tiene que tomar medidas razonables, que le permitan conocer, que le permitan, pero no absoluto porque es imposible, ¿sí? No pueden conocer al 100%. Exacto, y no es la función de la misión. Dice tomar medidas razonables para confirmar la identidad, los antecedentes y la buena reputación de sus beneficiarios. O sea, es una razonable, porque no le va a pedir a todos sus miembros desde que entran, su DUI, por favor. No, ¿verdad? No va a decirle a su gente, mire, para pertenecer a la misión tiene que tener un antecedente penal, tiene que tener, no. Entonces usted lo que tiene que hacer es unas medidas razonables, ¿verdad? Ver cómo conocer a todos los miembros, ¿sí? Y sobre todo algo que es bien difícil, ¿verdad? Porque como decimos aquí, todos somos buenos. La buena reputación, eso pues, es imposible, ¿verdad? Porque a veces hay situaciones que la buena reputación, que no porque querramos, no porque seamos malos, sino porque simplemente se dan casos que salen fuera del contexto y se pueden dar. Entonces, por eso la ley dice tomar medidas razonables. No es una forma absoluta, o sea, no le da cerrado, sino que esto es flexible. Dice tomar medidas razonables para documentar la identidad de sus donantes, más importante, y respetar la confidencialidad del donante. Ojo con esto, volvemos a lo mismo. No le está dando ni le está exigiendo medidas absolutas, no, razonables para documentar la identidad de sus donantes. Y dice respetando la confidencialidad del donante. Si el donante le dice, mire, no quiero que me divulguen, mire, porque los derechos de nuestros nombres, nuestra identidad son protegidos. Entonces, si el donante le dice, mire, no quiero, o sea, yo le voy a hacer este diezmo, pero no quiero que nadie sepa, no va a quedar esto. Ustedes tendrán que tomar medidas razonables para clasificar esa donación, ¿verdad? Por lo menos sacarle de ahí algo, un documento a él de no quiero que se divulgue esto. Esto es mi donación, esto es mi diezmo, pero no quiero que aparezca que yo lo doné. Entonces ya ustedes se quedan que ustedes, si ese dinero viene de un lavado de dinero, pues ustedes ya están con un documento que le dijo el donante, no quiero, ¿verdad? Porque eso también es bien importante, respetar la decisión del donante, tanto para divulgar que lo quiere dar, porque hay gente que dice, no sé, que lo que hace la mano derecha que no lo sepa la izquierda. Quieren mantenerse, pero también eso puede ser un riesgo de lavado de dinero. Entonces ahí es donde ustedes tienen que saber manejar esa gestión de lavado de dinero, porque no van a venir todos, mire, yo no quiero que sepan. Y es una excusa muy fácil para caer
en el lavado de dinero. Por eso la ley dice razonable, con el fin de prevenir el uso de los fondos de caridad para financiar y apoyar a terroristas y organizaciones terroristas. Otro bien importante con esto de los no requisitos es que se deben conservar por un periodo de al menos 15 años los registros de las transacciones nacionales e internacionales que sean lo suficientemente detallados para verificar que los fondos se han recibido y gastado de una forma consistente con el propósito y los objetivos de la asociación o fundación. Es decir, que hoy nos están dando 15 años mínimo, dice, al menos, o sea, como mínimo 15 años, pero pueden ser más. Dependiendo de la naturaleza, usted se va a garantizar tener esa documentación, porque hasta antes lo más que se tenían eran 10 años, ¿verdad? 10 años para Hacienda, 5 años para la Corte y Hacienda que pedía 10. Pero ahora, con la ley de lavado de dinero, la Fiscalía le dice, no señores, 15 años. 15 años para que usted me guarde toda esta documentación. Y ahí aquellos tiquetitos, hay que guardar aquellos, los vouchers que a veces ni se entienden ni se ven, hay que sacarles copia porque esa es la documentación que le va a permitir a usted demostrar que en su iglesia no hay lavado de dinero. Dice mantener tales registros a la disposición de las autoridades competentes. Se recomienda tenerlos tanto en físico como digital. Por lo menos tener ahí en resguardo, porque a veces viene una inundación, viene un incendio, viene cualquier catástrofe y el físico se arruinó. Pero tenemos lo digital, o viceversa, el digital se arruinó y tenemos el físico. Entonces, siempre es bueno conservar o tener una copia, como decimos, extra, ¿verdad? Para poder comprobar nuestras transacciones. Dice, el instructivo para la prevención, detección y control del lavado de dinero y de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva fue una reforma que se emitió el 5 de septiembre de este año y contiene lo siguiente. La reforma reciente al instructivo para la prevención de miércoles de septiembre tiene que uno de los cambios claves es que el órgano de gobierno de mayor jerarquía limitará la presentación de informes de cumplimiento únicamente al auditor interno y externo. Es decir, que ¿quién es la máxima autoridad jerárquica aquí dentro de la iglesia? ¿Quién? Es la autoridad máxima. Vamos, el presidente. Vamos a hacer una cosa. ¿Quién es la autoridad máxima de acá? Una cosa es la autoridad máxima, otra cosa es el representante legal. Ojo con esto. El representante legal es el que representa a todos ustedes, pero también las funciones y atribuciones de la Junta Directiva o de la Junta General. Entonces, la máxima autoridad puede ser, ustedes me dicen si me equivoco, puede ser la Junta General, su Junta Directiva y representada a través de su representante legal. ¿Por qué? Porque como la Junta General o la Junta Directiva no pueden actuar en forma individual, ¿verdad? Sino que a través de acuerdos que se emiten. Exacto. Entonces, ¿quién ejecuta todos esos acuerdos? El representante legal. Entonces, la Junta General sería, o la Junta Directiva sería su máxima autoridad, pero la ejecuta esas acciones su representante legal. Por eso es que cuando él hace algo, dice plenamente facultado mediante acuerdo número 20 de la sesión general de Junta General de Miembros o de la Junta Directiva, porque ahí él está diciendo que ellos tomaron esa acción y él. Entonces, aquí tenemos que tener bien claro que nuestra máxima autoridad puede ser la Junta General o la Junta Directiva, depende cómo haya quedado en los estatutos, o la Asamblea General, depende cómo haya quedado en sus estatutos. La Asamblea General. Entonces, la máxima autoridad de acá es la Asamblea General, quien le va a dar instrucciones a su representante legal, que en este caso me dicen que es el presidente, ¿verdad? Él dice, uno de los cambios, dice el órgano, por eso dice órgano. El presidente no es ningún órgano, ¿sí? Ojo con esto. El presidente no es ningún órgano. El presidente representa legal
a la Junta Directiva o la Junta General, dependiendo, ¿verdad? Pero él no es ningún órgano, sino que el órgano de mayor jerarquía, acá será la Junta General, la que va a presentar sus informes de cumplimiento al auditor interno y al externo, que son los que tienen que informar a la Fiscalía de cualquier anomalía que se dé. Por eso el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contadores ha emitido una guía para hacer estos informes, cómo se deben de llevar a cabo, qué requisitos deben de cumplir, los plazos que se deben de llevar. Pero en todo caso va a ser su Junta General, la Asamblea General, perdón, ¿verdad? La Asamblea General quien va a tomar la decisión a quién le va a dar este informe, si solo al auditor interno o al auditor externo. Y esto lo va a materializar su representante legal, que es el presidente, ¿sí? Ven, ya aprendimos algo ahorita, porque normalmente cuando decimos, ¿quién la máxima autoridad? El presidente. No, él no es la máxima autoridad, él es el representante legal, pero su máxima autoridad es la Asamblea. Esa es la que tiene el poder de decisión, que esas decisiones son ejecutadas por el presidente o por quien ellos decidan, ¿sí? Vamos a ver. Dice, la auditoría interna se convierte en el único órgano encargado de revisar el cumplimiento, eliminando la posibilidad de que otros realicen esta función. Esto siempre se ha dado, que no puede haber 1, 2, 3 ni 4 unidades haciendo lo mismo, ¿verdad? ¿Mande? 5 minutos dicen y fuera. Entonces dice, para aquellos sujetos obligados que carecen de auditor interno, la evaluación deberá ser realizada por el auditor externo designado de acuerdo con el Código de Comercio y deberá emitir una carta de gerencia como informe. Es decir, que aquí no vale que decir, mire, que yo no voy a cumplir esto porque no tengo auditor interno. No, contrate entonces a un auditor externo y que lo haga. Pero ustedes sí tienen auditor interno, entonces con ustedes no va esto. Las reformas también ponen un énfasis especial en la importancia de verificar la identidad de los clientes antes de hacer relaciones comerciales. Con ustedes no son relaciones comerciales, sino que son relaciones de miembros, ¿verdad? Ustedes tienen que tener, cuando vean un hermano muy bien, que viene muy seguido, pues tratar de verificar esa identidad. Como dijimos antes, por medios razonables, ¿verdad? Porque tampoco vamos a permitir que se nos vayan las ovejitas, ¿verdad? Sino que aquí pues en el camino se van enderezando también. Y si no se enderezan, pues ni modo. Dice, se establecerán medidas más rigurosas para el perfil del cliente en situaciones que involucren a personas de alto riesgo o personas expuestas políticamente. Los ministros, los que tengan cargos de diputados, los que ejerzan cargos públicos, ellos sí tienen que tener, pero de lo contrario no. Como iglesia simplemente tenemos que tomar medidas razonables para conocer a todos nuestros miembros, la identidad, porque muchas veces, y la hermana, ¿cuál hermana? Pero no solo le sabemos el nombre, ¿sí? No le sabemos más cosas, entonces tenemos que ir un poquito más allá, tomando medidas, no medidas drásticas, sino razonables, que nos permitan cumplir la ley de lavado de dinero. Así es que vamos a ver cuáles fueron los objetivos que vimos al inicio de esta presentación para prevenir el lavado de dinero. Vamos a ver acá, un objetivo. Un objetivo. Erradicar. Detención y erradicar. ¿Qué más? ¿Qué otros objetivos aprendimos que nos compete a nosotros? Detección, erradicar. Vamos a ver otro objetivo por acá. ¿Vamos? Allá. Detectar. ¿Otro? Ya dimos detectar, prevenir, erradicar, sancionar. Esos son los objetivos que con Misión Cristiana Nuevo Pacto tenemos que fijarnos para que al menos en nuestra iglesia no se dé el lavado de dinero ni de activos, ¿verdad? Y que todos como hijos de Dios respetemos lo que la ley del hombre ha impuesto para nosotros, ¿verdad? Así que Dios les bendiga, espero que hayan aprendido un poquito más y que todos nos conozcamos mejor, con medidas razonables como dice la ley.
¿verdad? Dios me le bendiga a todos. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Dios la bendiga de veras por esta colaboración tan valiosa. Esto lo tenemos que saber, son leyes del país. Deberíamos saber todas las leyes del país, pero ya me los imagino sentados oyendo toda la legislación, ¿verdad? Pero sí es bueno leer la Constitución, es bueno leer el Código de familia, los códigos para ver a qué se mete uno, ¿verdad? En todo eso. Y esto indudablemente es básico. Las ONGs han sido muy usadas en otros países, no sé aquí, pero en otros países, para canalizar dinero mal habido o dinero para financiar causas peligrosas. Entonces, hemos oído de casos que ofrecen dar $50,000 a la iglesia en efectivo y que le devuelvan un chequecito de 20,000 o 25,000. Una persona que esté con el dinero en la mente, lo más seguro es que se deja ir, ¿verdad? Pero esto es prohibido. Hay que saber manejar estos asuntos apropiadamente. Así que, amados, la hermana nos dio una idea de cómo funciona en la iglesia, ¿verdad? Ese tipo de actividades y cómo detectarlas y cómo es la ley. Y eso es bueno. Tenemos mucho por aprender. Muy bien, creo yo que ya se dio cuenta usted que yo hice una convocatoria a nivel de toda la misión.